Buenas tardes. Ahora, terminando las partes de fisiopatología de la parte de gastrointestinal, ya habíamos hablado del hígado, su insuficiencia hepática, su encefalopatía, su ictericia, su hipertensión portal, sus manifestaciones clínicas, la parte de la inflamación, el digestivo como tal, en especial del estómago, lo que condiciona la gastritis, la patología más frecuente, las colitis, y ahora lo que vamos en tu intestino en general, lo que habíamos hablado de lo que es la inflamación, el sangrado, la perforación o la obstrucción, dependiendo la zona o la ubicación en cual se produzca esta alteración. Dentro de los órganos sólidos, aparte del hígado, o sea, el tubo digestivo como tal, tiene órganos sólidos que aportan su secreción. El hígado, que ya hablamos. El segundo en hablar es el páncreas. El páncreas, la unidad funcional del páncreas es el colangiocito. Este colangiocito es la misma célula que está desde la vesícula biliar, cístico, colédoco, lo que es el páncreas de por sí, y todo el conducto de Wilson-Santorini, toda la parte pancreática. Entonces, es una conformación histológica que es bilio-pancreático. Algunos lo llaman colecisto bilio-pancreático a toda esta área, a toda segmentación, dado que el colangiocito es unidad fundamental y las patologías, por ser el colangiocito la unidad fundamental, es similar en todo este segmento. Es tanto así que en las unidades de subespecialización se dividen en esófago-estómago, un segmento, y el bilio digestivo pancreático, otro segmento. O sea, hay subespecialistas que se dedican solamente a esófago-estómago, hay otros que se dedican solamente a vías biliares y páncreas, y hay otros que se dedican exclusivamente a colon y recto. Dado por la unidad funcional y porque es una entidad totalmente diferente. Entonces, el páncreas de por sí, este órgano sólido retroperitoneal, también va a aportar su secreción, su fisiología hacia el tubo digestivo para ejercer lo que es en sí la digestión. No solamente el páncreas, tenemos que el páncreas a través del Wilson, ¿no?, va a desembocar el Santorini en algún porcentaje, se va a unir al colédoco que viene de la vesícula biliar. Entonces, esta vesícula biliar que la tenemos debajo del hígado, en los segmentos 4 o 5, hueca, que tiene en su pared algo lactosito de por sí, es la que va a ir acumulando la bilis que es producida por el hígado. El hígado va produciendo bilis las 24 horas del día, va goteando la bilis, a razón de 500, 600, 700, dependiendo del tamaño de la persona. Entonces, esta bilis, ese líquido verde, petróleo, se va a acumular en la vesícula y la va a distender a razón de 30, 40, 50 centímetros dentro de la vesícula biliar. Y va a estar llena justamente esperando que la persona se alimente, la ingesta de proteínas o de grasas, para que sea detectado a nivel gástrico por las células S, las células I, y se produzca la contracción a través de la colecistoquinina y la secretina, de la contracción vesicular. Pero no solamente de la contracción vesicular, sino también paralelamente de la contracción de todo lo que es el acino y el ducto pancreático, para secretar tanto el jugo pancreático como el jugo biliar. Lamentablemente, si vemos primero la vesícula, vemos que esta vesícula, que va a estar colectando esta bilis durante toda la noche, y en el ayuno prolongado, ustedes, si no han almorzado, tienen la vesícula tensa, lista, esperando su almuerzo para poder digerir esa grasa. Contrariamente, si almuerzan, se contrae, se colapsa, se ve aplastada y ya no se puede visualizar bien su contenido. Entonces, por eso que sus procedimientos diagnósticos se hacen con vesícula en ayunas, donde está distendida, ¿no? Esta vesícula que tiene esa bilis ahorita en ustedes tensa, probablemente esté esperando la ingesta. En algunos casos, por factores familiares, factores genéticos, en los cuales esta bilis es muy densa, muy concentrada, lo que se denomina una bilis litogénica, alta en colesterol y en bilirrubinas, hormona progesterona en los múltiples embarazos, el factor de sexo en mujeres,
condiciona, y la alimentación rica en grasas, estos factores, condiciona que esta bilis, que normalmente es líquida, acuosa, se vuelva un líquido espeso, a razón de un barro, lo que a veces describen como un barro biliar. Lamentablemente, si la dieta sigue igual, si las condiciones familiares, genéticas, eso no puede cambiar, ¿no? Sigue en lo mismo, más embarazos, este barro biliar se va tornando más duro y más compacto, al punto de hacerse piedra. A esto se llama la litiasis vesicular o la colecistolitiasis, o piedras en la vesícula comúnmente. ¿Una piedra de qué? De bilis espesa, compacta, que se posiciona en la vesícula biliar. Ese es lo común, la patología más frecuente. Entonces uno ingiere grasas o proteínas, el estómago con sus receptores le pide a la vesícula a través de la colecistoquinina que se contraiga, que expulse esa bilis para poder micelar y digerir la grasa. Y tienen lamentablemente aquí una de esas piedritas, se pone en la desembocadura de la salida de la bilis, en el cístico, en el bacinete, y no puede. ¿Qué hace la vesícula? Se contrae mucho más fuerte. Ejerce su pared, que es delgada, se empieza a contraer para tratar de vencer esa obstrucción. Esa contracción excesiva es lo que se denomina el dolor vesicular, la colecistitis crónica por litiasis. La contracción excesiva de la musculatura de la pared vesicular por estímulo de la colecistoquinina, por estímulo de haber comido grasas o proteínas en una ingesta, para tratar de desobstruir o vencer esa obstrucción de esa piedra o piedras que hay. Si tienen la mala suerte de que esa piedra sea pequeña, menos de 3-4 milímetros, la vesícula lo que hace, se contrae tan fuerte que logra empujar a la piedra y le empuja a un ducto alcohólico que la mayor parte de las veces desemboca igual que el páncreas en el conducto de Wilson. Y al desembocar en el mismo conducto, tapona el conducto de Wilson. Entonces sucede la patología que siempre se tiene que evitar, lo que es la pancreatitis. La pancreatitis sucede justamente porque el páncreas está encargado de todo lo que es digestión, de proteínas, de carbohidratos, de lípidos. Su producción es netamente enzimática, por un lado para la digestión, y por otro lado bicarbonato y líquido para contrarrestar el vaciamiento gástrico ácido, toda esa acidez que viene del estómago. Lamentablemente, estas enzimas que se producen de manera inactiva, al estar taponadas por este cálculo que ha pasado de la vía biliar, ya no se empiezan a secretar de manera inactiva, sino se empiezan a activar dentro del páncreas y condiciona esta pancreatitis. Entonces, al estar activas estas enzimas dentro del páncreas, se produce una autodigestión del mismo páncreas. Estas enzimas localmente empiezan a activarse a través de la conversión de tripsinógeno en tripsina en las mismas células acinales. Y los mecanismos normales que están tratando de compensar esta activación no lo pueden hacer. Entonces, he superado estos mecanismos de control para la eliminación de esta tripsina. Estas son las piedritas vesiculares. Acá en este ejemplo 3, pero pueden haber 50, 100, 200, miles de piedritas, como si agarraran arena del mar, arena de la playa. Se pasa una piedrita, condiciona la obstrucción de Wilson, fuera de que por aquí hace una dilatación del coleo, que te causa ictericia, poshepática con bilirrubina directa elevada y todo el trastorno de colangitis, etcétera, que puede producir. Lo más grave es que te produce que este páncreas, estas células que están acá, con esas enzimas inactivas, empiecen a autodigerirse. Acá en el Perú, la mayor etiología de este origen es biliar. Pero no solamente biliar, no solamente son por estas piedras. También se describe que hay pancreatitis cuando hay mucho estímulo. Esos pacientes que van normalmente a buffets de bastantes carnes, grasas, alcohol, tienden a un porcentaje a hacer pancreatitis.
Recuerden, no solamente cálculo, no solamente es una pancreatitis biliar, sino también es una pancreatitis por dieta, una dieta copiosa. Usualmente las pancreatitis biliares son más que nada en mujeres, mientras que las pancreatitis debidas a ingesta, alcohol y comidas, buffets básicamente, son en hombres. Hay un porcentaje mínimo que no se sabe por qué hacen pancreatitis. Se describe que pueden ser piedritas chiquititas, harinitas que se pasan, causan la colangitis, la pancreatitis, pero como son tan chiquitas también, a nivel del esfínter de Oddi, el mismo colédoco y Wilson al aumentar la presión, logran pasarlas y se eliminan por la vía digestiva, ¿no? Pero en todo su trayecto causan pues sus elevaciones de su fosfatasa por obstrucción, sus transaminasas a veces por también obstrucción, su colangitis, una ligera elevación de las bilirrubinas directas, su pancreatitis, pero después de esto se soluciona rápidamente. Son pacientes, el diagnóstico exacto de esto no siempre es por ecografía. La ecografía te puede ver cálculos de 4 o 5 milímetros, pero hay calculitos de 2, 1 milímetro que te pueden causar todo esto. El diagnóstico exacto es por colangioresonancia. También se describe de manera más rara pancreatitis en algunos procesos traumáticos, pancreatitis en algunos procesos quirúrgicos también. Lo operan de una apendicitis y te da una pancreatitis en respuesta, en reacción a los anestésicos, a la sepsis general. Son cosas menos frecuentes. Lo más frecuente siempre es 80-85% acá en el Perú es pancreatitis biliar, y un porcentaje menor pancreatitis por dieta, en referencia al alcohol y a las grasas y proteínas. Esta proporción cambia de acuerdo a la latitud. Países europeos, americanos, es más por alcohol las pancreatitis y menos por grasa. Obviamente, posiblemente también por la dieta que tenemos acá. El páncreas tiene varios mecanismos para tratar de defenderse, tratar de autolimitar, ya que estas enzimas, las enzimas que digieren tanto las proteínas, los lípidos, los carbohidratos, son tan poderosas, tan fuertes, que tienen de por sí inhibidores. El principal inhibidor es el inhibidor pancreático de la secreción de tripsina. Es el principal controlador, el que mantiene a la tripsina para que no siga activando las demás. La tripsina se activa cuando llega a la luz intestinal, a la segunda porción duodenal. En el borde del cepillo está la enterosinasa. Esta enterosinasa va a activar al tripsinógeno en tripsina. Esta enterosinasa, pero que está en la luz intestinal, es la que normalmente la activa. Acá no se activa por esa enterosinasa, acá se activan de por sí, por estar obstruidas. Y esta tripsina a la vez activa el resto a manera de cascada, ¿no? Por eso es que existe un inhibidor de esta tripsina. Ahora, no es el único, también existen otros inhibidores, como la enzima I, la mesotripsina, y la misma tripsina en grandes cantidades tiende a ser un inhibidor. También tenemos las antiproteasas pancreáticas, alfa-1 antitripsina y alfa-2 macroglobulina. En un lado, acá en todo el lado izquierdo, en toda la columna izquierda, la enzima de por sí, acá el simógeno, la forma inactiva y cómo se va a activar, y acá quién lo activa. La que empieza todo, la más importante de por sí, es la tripsina, ¿no? Que es activada, el tripsinógeno que es activada por la enterosinasa a nivel del borde del cepillo. ¿Y qué cosa hace esta tripsina? Destruye los enlaces peptídicos internos. O sea, empieza la digestión en sí. Y esta tripsina va a activar al resto de todas. Esta tripsina activa al resto de manera de cascada. La activación de esta tripsina cataliza la conversión de proenzimas, tripsinógeno, precursores de elastasa, fosfolipasa, a enzimas activas. O sea, es decir, activar a todos. Activa el sistema de complemento y de las iminas,
y estas enzimas lamentablemente empiezan a autodigerir al páncreas. Entonces el páncreas, que normalmente es un páncreas retroperitoneal de 120, 150 gramos, rosadito, de consistencia firme, empieza a edematizarse, empieza a inflamarse. Este edema, inflamación local, produce necrosis local, se producen calcificaciones a través de esta necrosis con secuestro de calcio. Estas necrosis llegan a un punto en que forman abscesos en toda la superficie pancreática. Produce una barrera, una ruptura de la barrera paracelular, de tanto de las células acinares como de las células ductales. En sí, una catástrofe a nivel pancreático. El páncreas se empieza a digerir. Es un páncreas que uno al examen, a la laparotomía, lo encuentra totalmente friable, es una mantequilla, digerido en toda su consistencia. Estas enzimas van a producir daño del endotelio vascular, intersticio, entre las células acinares y las células ductales. Alteran toda la microcirculación. Hay una vasoconstricción, una estasis capilar, disminución de la saturación de oxígeno y una isquemia progresiva de inicio local que se hace sistémico. Se hace sistémico a través del aumento de la permeabilidad vascular y edema de por sí de la glándula. Esta glándula puede llegar al punto de este edema, estas áreas de necrosis, áreas de absceso que pueden ser, van a converger y van a formar finalmente toda una pancreatitis severa. Dentro de las pancreatitis hay pancreatitis leves, moderadas, severas, dependiendo el nivel, dependiendo el estímulo, dependiendo la persona. Obviamente, si estamos hablando que el origen de esto es que estas enzimas que son producidas y se van al tubo digestivo de manera inactiva, se activan acá y se está digiriendo acá, hay que cortar pues la etiología, es decir, hay que desobstruir la papila. Si el origen ha sido la piedra que ha obstruido la desembocadura del Wilson, hay que desobstruir la desembocadura para que esta bilis, este jugo pancreático salga y no se empiece a digerir acá. Hay que disminuir el estímulo, es decir, a estos pacientes no se les da nada de comer. La principal indicación es ningún tipo de ingesta, porque todo lo que coma, proteínas, grasas, carbohidratos, va a requerir algún tipo de enzima pancreática y va a estimularla que se produzca. Al no comer se corta ese estímulo y hay que controlar de por sí todos los procesos sistémicos que empiezan a haber. Hay que controlar al sistema del complemento. Los granulocitos, macrófagos van a liberar todas estas enzimas proinflamatorias. Factor de necrosis tumoral, interleuquinas 1, 6, 8. Se inicia los metabolismos del ácido araquidónico, más enzimas proteolíticas, lipolíticas y metabolitos reactivos del oxígeno. Todo este proceso de cascada de inflamación se tiene que controlar y mantener. Al haber esto, ocurre muchas veces una inflamación local. Es esa edema, inflamación, absceso, colección pancreático, condiciona inflamación local. Esta inflamación se produce por una translocación bacteriana debido también pues, a una isquemia del edema. El edema causa aumento de la presión, no llega bien la sangre, aprieta el vaso por este aumento de la presión por el edema y no irriga bien y causa isquemia y necrosis. Lamentablemente, cuando las pancreatitis de edema, inflamación, flemón, absceso y necrosis, cuando llegan a necrosis, se tiene que necesariamente resecar ese tejido necrótico porque es un foco séptico. Y la mortalidad de estos pacientes con estos focos sépticos es del 10 al 15%. O sea, de 10 pacientes, 1 o 2 llegan a fallecer por pancreatitis. Por eso es la importancia. Se produce una trombosis microvascular que condiciona muchas veces un distrés respiratorio severo, derrames pleurales, insuficiencia renal por toda esta sepsis de infección, hipovolemia e hipotensión. Estas son las complicaciones más severas de lo que es en sí la pancreatitis. La idea fundamental es de tratar de identificar de inicio para que una pancreatitis
inicial leve no vaya progresando a una pancreatitis severa, ¿no? Hay hipocalcemia, en el examen de laboratorio hay hipocalcemia porque esta inflamación secuestra el calcio sistémico y forma depósitos de calcio a nivel pancreático. Al secuestrar el calcio sérico hace hipocalcemia en la sangre y uno al palpar, al ver el páncreas, hay depósitos ahí de este calcio que se le denomina jamones de calcio. Desequilibrios hormonales, glucagón, calcitonina, lo mismo del calcio. Y fundamentalmente la sospecha de esto es ante la anamnesis, al preguntar al paciente. Estamos pensando que la mayoría de pacientes son por origen vesicular, es decir, que se ha pasado una piedra. Se le tiene que preguntar al paciente cómo es su ingesta calórica, qué ha comido, desde cuándo está mal, y usualmente el paciente te entiende a responder y tú inicias el diagnóstico simplemente por el interrogatorio. Paciente que ingiere usualmente comida chatarra, comida copiosa y presenta un dolor súbito. ¿El paciente está bien? ¿Comió algo? Y te refiere qué cosa comió exactamente y te dice que de un momento a otro empieza este dolor. A veces en hombres, ¿no? El abuso de alcohol, las dietas. Y el dolor es epigástrico, o sea, acá los bordes costales, el apéndice sifoides, en esta zona donde se proyecta el plexo celíaco, se inicia el dolor que se irradia a manera de cinturón, de faja, hacia la zona posterior, ya que el páncreas es un órgano retroperitoneal. El páncreas está más cerca de la columna que hacia la parte del ombligo, está acá atrás. Entonces esto te da un dolor en faja. Entonces dolor es lo característico que más del 80-90% de los casos tiene. Pancreatitis sin dolor no hay, no existe. Pero ustedes dirán, dolor pues es una signología muy general, ¿no? Dolor te dan las colecitis, las apendicitis, las gastritis, las colitis, todo te da dolor. Pero la característica es el hecho de haber comido y la difusión. El paciente te refiere que es como faja. Ahora, no solamente el dolor, también náuseas y vómitos, también podrían decir son síntomas generales de todas las enfermedades que hemos dicho. Distensión abdominal, al no haber al iniciarse la autofagocitosis del páncreas, la autodigestión, se produce un éxtasis del movimiento, no se mueve, y al no moverse el intestino se empieza a distender, ¿no? Una pared intestinal. A la exploración física vamos a tener un paciente bastante comprometido, o sea, está con taquicardia, puede ser producto de la fiebre que tiene, de la sepsis por el edema, por la necrosis, una respiración acelerada. En algunos de los casos, no siempre, pero esta es una exploración física marcada, ¿no? Derrame pleural, estamos pensando que si una piedra es la que se ha pasado, debe haber causado ictericia, hipotensión por la sepsis que tiene permanente, esta hipotensión relacionada con un shock, y hay signos clínicos en los cuales se puede ver equimosis, que son el signo de Callen y Return. Es bien raro estos signos, pero son signos periumbilicales de cambios de coloración de piel. Las pancreatitis leves, moderadas, severas, lo ideal siempre es manejo médico. Ninguna pancreatitis debe operarse, a menos que haya necrosis focos sépticos localizados. Dado que la morbilidad es alta, 10-15%, si estamos pensando que una piedra es la que ha causado esta pancreatitis, el paciente no solamente viene con pancreatitis, viene con una colecistitis también, o sea, viene con una inflamación de la vesícula, y esta inflamación de la vesícula que logró pasar esta piedra y causó la pancreatitis, viene con estos dos procesos. El proceso patológico que manda en este caso es el páncreas. Primero se soluciona la parte pancreática y después de solucionar la parte pancreática, ya sea con endoscopía, sacando la piedra, mucho después recién se soluciona la parte vesicular. Por eso es que, como todo esto está unido, es una misma especialidad, la especialidad de bilio digestivo pancreático, ¿no? Pero
el páncreas es mucho más importante desde el punto de vista de morbi y mortalidad que la vesícula biliar. No es tan frecuente como la vesícula biliar, pero en la parte de mortalidad es mucho más severo y más difícil el manejo. Más caro también, obviamente. Obviamente estos pacientes, por todo este control y este manejo, requieren estar bajo parámetros continuos de vigilancia, monitorización, laboratorio, funciones vitales, requieren una unidad intermedia a un UCI para manejo de las pancreatitis. Usualmente las pancreatitis van a los hospitales, van a las UCIs para toda la monitorización y el laboratorio que se tiene que hacer. Después de solucionar esto, ya pasa a piso y mucho después ya ven su problema vesicular, que fue la causa inicial, porque si finalmente no se opera la vesícula, puede volver a causar una segunda, tercera, cuarta pancreatitis, si es que el estímulo continúa, ¿no? Vesícula, páncreas, vía biliar, es una parte muy importante por lo que conversamos. La otra parte, que también ya es otra super especialidad, es la parte de colorectal. Colorectal, más que nada la parte rectal de la fisiología defecatoria. Vamos a nombrar al síndrome de intestino irritable. Intestino, no específicamente colon, intestino, o sea, intestino delgado, intestino grueso. Vamos a tener que no solamente es diarrea, sino también es diarrea mezclado con estreñimiento, es decir, una mal función de la evacuación. Mezclar diarrea, mezclar estreñimiento, ambos asociados a distensión, a dolor de manera crónica. A eso se llama síndrome de intestino irritable. Es un síndrome que abarca muchas patologías y muchos diagnósticos se meten en este saco de este síndrome. Tiene que ver la motilidad, es decir, el movimiento desde el origen intestinal del enterocito, ya que ahora vamos a hablar ya no del colachocito, sino del enterocito, la unidad funcional del intestino delgado del colon. Este enterocito, por alguna razón, se hiperactiva, es decir, es más excitable, es más estimulable ante las respuestas intestinales. Este aumento de la excitabilidad, de la hiperactividad, aumenta las frecuencias de las contracciones desde el esófago hasta la unidad defecatoria. Ustedes recuerdan que de la segunda función, la segunda fase devolutoria, que es la que no controlan nada del movimiento intestinal hasta la defecación. Entonces, esta hiperreactividad, esta hiperexcitabilidad del enterocito está alterado y condiciona este aumento en la motilidad gracias a estas contracciones. No solamente del enterocito, también afecta de alguna manera al colangiocito, afecta la actividad de la vesícula biliar. Paralelamente, no solo se enfoca en el tubo digestivo, sino muchas veces se asocia fuera del tubo digestivo. Hay alteraciones a nivel de la urodinamia, evacuatoria urinaria, aumento de la sensibilidad del músculo liso bronquial, espasmos bronquiales, asma. O sea, estamos pensando en un paciente ya que sufre mucho de distensión, diarreas, estreñimientos, que les da espasmo bronquial, está con broncoespasmo, se imaginan, están a veces con sus inhaladores, están con alteraciones urodinámicas, van al baño. Ustedes están imaginando a alguien que va al baño constantemente, tiene espasmos bronquiales, está con diarrea, está con estreñimiento. O sea, una persona psicológicamente sensible, que cualquier estímulo da una hiperreacción, y reacciona así. Su estómago, su colon reacciona así, en este caso. Su actividad bronquial, su reacción bronquial reacciona así ante el estrés. Su parte urodinámica reacciona así ante el estrés. Algunos reaccionan, la piel reacciona así ante el estrés. Y cada órgano
no es independiente de sí mismo, de ustedes. Cada órgano va a responder ante el estrés de diversas maneras. Solamente hay que identificarlo, cada uno puede identificar. La próxima semana de exámenes, cada uno reacciona diferente ante estrés. A uno le da colon irritable, otro le da ganas de esas reacciones urinarias de ir al baño cada rato, a otro le va a dar ese broncoespasmo, les da tos, otro le da manchas en la piel. O sea, cada uno va a reaccionar de manera diferente ante el estímulo. Hay una reactividad vasomotórica aumentada, y ahí hay una hipersensibilidad visceral. Es decir, el enterocito también está hipersensible, lo mismo que habíamos dicho. ¿Hipersensible a qué? A que en la luz intestinal el pasaje en sí del bolo alimenticio, de la formación de la materia fecal, va a causar una distensión que va a excitar más a este enterocito y altera el movimiento. Lo altera tanto en aceleramiento como en desaceleramiento, o sea, a diarrea o estreñimiento. En diarreas el tránsito obviamente es más veloz. Como hay mayor movimiento, no le da tiempo al enterocito para absorber el agua del colon, entonces es más veloz. En estreñimiento el tránsito es más lento. Como no se mueve, el contenido intraluminal se queda mucho tiempo en una zona, el enterocito le quita el agua, entonces lo absorbe, lo deja más compacto y causa finalmente el estreñimiento. La distensión está asociada pues obviamente al estreñimiento, ¿no? Al no haber buen movimiento, se estimula esa impactación de la materia fecal y condiciona una distensión asociada. Hay un vaciamiento lento del ilion y evacuación de la válvula iliocecal. El dolor puede existir dolor, ya que se impacta, se seca el contenido intraluminal, el enterocito le quita el agua, lo seca y lo impacta tanto, de tal manera que hay una tensión intraluminal. Y esa tensión hace que compriman los vasitos que llegan ahí y causa una isquemia transitoria. Esta isquemia, por esta compactación fecal, condiciona dolor transitorio. Un dolor que se soluciona, ¿no? No es un dolor que conduzca a una necrosis. Ahora, muchas veces este dolor se puede intensificar con las emociones, es decir, con el pánico, el temor, la alegría, la tristeza, va a variar este movimiento. Muchas veces se dice que esta inflamación que se produce a nivel del intestino ilion fundamentalmente, es intestino delgado, ¿no? Pero fundamentalmente ilion y colon, se asemeja a lo que es la colitis ulcerosa, en la cual encuentran liberación de citocinas en estos tejidos inflamatorios a las biopsias, es decir, se ingresa con colonoscopia, se ven estas áreas de inflamación, se toman biopsias y encuentran esos procesos inflamatorios con liberación de citocinas en esta zona, ¿no? En las biopsias se nota que hay estas terminaciones nerviosas con procesos inflamatorios, y todo esto va a aumentar la sensibilidad y la reactividad. Obviamente se favorece, al haber un cuadro inflamatorio, se favorece la proliferación y de granulación de mastocitos locales. Hay una hipersensibilidad alérgica tipo 1, isquemia, infección a algunos alimentos, y va a ser estimulado por algunos estímulos psíquicos. Hay afectación simpática aferente por neuropéptidos, y puede haber un cuadro, hay cuadros post-gastroenteritis, es decir, viene algún proceso infeccioso que le cause una inflamación intestinal. El intestino, para tratar de eliminar esa infección, lo trata de expulsar. Si está cerca al ano recto, a través de las diarreas. Si está cerca hacia la boca, la vía oral, a través del vómito. Obviamente, si lo que comen es muy contaminado, inmediatamente su estómago lo bota.
ni siquiera llega al tubo digestivo delgado, en el estómago nomás. Entonces, cuando es muy contaminado, esta gran contaminación provoca esta emesis reactiva instantánea. Generalmente se da en mujeres. Puede haber trastornos psicóticos, neurosis, pruebas psicométricas, experiencias traumáticas, pérdida de familiares, todas estas entidades que van a asociar a un aumento de la sensibilidad psíquica del paciente ante este estrés. Es decir, el colon, el intestino delgado, no es aparte de su estrés, responde mucho a esta actividad. Puede haber una malabsorción de ácidos biliares. Estos ácidos biliares normalmente se reabsorben en el hilio terminal y al no poder absorberse de manera adecuada, produce una reacción inflamatoria que da una diarrea, una urgencia defecatoria por inflamación, al no poder procesar estos ácidos biliares. Muchas veces para tratar de ayudar a esto le dan la colesteramina para bloquear a estos ácidos biliares y no hay esta urgencia defecatoria. Esto es porque se ha inflamado pues el hilio terminal. Procesos quirúrgicos del piso pélvico, histerectomías, prostatectomías, hay un aumento de la sensibilidad rectal, vesical, hay una producción de neuropéptidos en los aferentes simpáticos primarios, es decir, cualquier proceso quirúrgico, inflamatorio o de algún tipo de actividad crónica que condicione alteración del piso pélvico puede condicionar también una sensibilidad aumentada o disminuida. Mujeres multíparas con partos vaginales, el traumatismo cefálico a nivel del piso pélvico crónicamente, 3, 4, 5 mujeres condicionan esta lesión pélvica que a la larga causa problemas en todo el piso pélvico y esta hipersensibilidad también. Asociado también a una alergia alimentaria o intolerancia a alimentos. 2/3 de los pacientes con el síndrome de intestino irritable tienen esta asociación, es decir, algunos alimentos identificados ya por las personas tienden a causar aversión y causan este estreñimiento o esta diarrea en este paciente, ¿no? Hay una asociación entre emoción y motilidad comprobada. La cólera, usualmente la ira, produce una hipercontracción del recto sigmoides, mientras que la tristeza y el temor se asocian con ausencia del movimiento. La ansiedad, el estrés lo asocian con un tránsito acelerado y obviamente asociado a lo que es diarrea, ¿no? Aumento de la frecuencia intestinal. Y la depresión con un tránsito retardado asociado pues con un estreñimiento. El estreñimiento siempre con un tono vagal bajo y la diarrea con una actividad mayor simpática. En el sueño también se ve alteraciones de este síndrome de intestino irritable cuando tienen un estado mayor de excitación REM. El estrés agudo causa una activación del sistema nervioso simpático, bueno, lo he dicho. Pacientes que usualmente tienen fallecimientos de algún tipo de familiar, es lo más frecuente, que son personas vulnerables, tienen deficiencias de su estado emocional, dependen de familias, amistades, etc. Pérdida de algún tipo de familiar, son el inicio de este síndrome de intestino irritable. $10 litros son lo que se secreta, lo que se ingiere, lo que está en el tubo digestivo de líquido. Pero sin embargo, de estos 10 litros, la mayor parte se reabsorbe en el ilio y otro porcentaje menor en el colon derecho. Y es así que solamente excretamos menos de 500 a 1 litro, ¿no? ¿Por qué? Porque las funciones del intestino delgado, aparte de su digestión y absorción de líquido,
el colon también tiene una función de absorción. Entonces, el colon va a absorber, colon derecho, transverso izquierdo, va a absorber sodio y por consiguiente va a absorber agua, va a secretar potasio y carbonato, una secreción de moco y va a servir de almacenamiento. Entonces, el lado derecho del colon, el colon ascendente y transverso, va a servir de absorción. Este colon derecho va a absorber más líquido que el izquierdo a razón de una motilidad. Si nosotros vemos que esta motilidad disminuye, si este movimiento del colon derecho y transverso disminuye, la absorción obviamente va a aumentar y va a condicionar lo que es el estreñimiento. Contrariamente, si nosotros vemos en el colon izquierdo que la motilidad aumenta, la absorción al moverse rápidamente el bolo, la absorción no le va a dar tiempo a absorber y va a condicionar lo que es las diarreas. Entonces tenemos el lado derecho que es básicamente de absorción y el lado izquierdo que es básicamente de almacenamiento, hablando de colon. Y todo esto asociado pues al movimiento intestinal que favorece más o menos su absorción líquida. Absorción, almacenamiento. Los movimientos del colon recuerdan los movimientos de mezcla a través de las austras, los movimientos de propulsión a través de las tenias que va a condicionar el peristaltismo y los movimientos en masa, esos movimientos segmentarios de 20-30 centímetros. Y aparte de esos dos movimientos, el otro movimiento independiente que es el complejo motor migratorio, el barrendero intestinal, en sus tres fases, ¿no? Entonces nosotros vamos a tener que en la diarrea hay una alteración, hablando ya de diarrea y estreñimiento, hay una alteración del transporte acuoso intestinal. La mayor parte absorbido, como le dije, en el intestino delgado y en el colon. Tanto por la difusión de fuerzas osmóticas generadas en el transporte de solutos, ¿no? Existen toxinas, fármacos, hormonas, citocinas que van a interferir en estos mecanismos. Cualquiera de estos orígenes, fármacos, hormonas, toxinas, pueden alterar este movimiento y esta difusión y condicionar lo que es la diarrea. Así vamos a tener diarreas de tipo secretora, con trastornos del transporte hidroelectrolítico, en las cuales hay una deficiencia de la absorción y hay un aumento en la secreción. Hay de los dos tipos dentro de esta misma diarrea secretora. Diarreas osmóticas, en las cuales hay sustancias altamente osmolares en la luz, que van a ejercer una actividad osmótica alta, ejerce un efecto osmótico, es decir, jalan líquido, cationes, aniones, azúcares, alcoholes, etcétera, cualquier sustancia que tenga hiperosmolaridad que ingiramos. Este efecto se utiliza muchas veces para preparar el colon. Ingieren sustancias hiperosmóticas, manitol, que es básicamente dulce, bien dulce, es tan dulce que jala todo el líquido, que al jalar el líquido causa una diarrea y al causar la diarrea limpia el colon, prepara el colon. Iones de magnesio, sulfato y fosfato son mal absorbidos. Y la idea de compensar, de jalar este líquido es para mantener la osmolaridad. Entonces, en la diarrea osmótica, lo que se trata de explotar es una gradiente osmótica. Este es lo más barato para preparar el colon. Para preparar el colon, para limpiar el colon, cuando hacen una colonoscopía, ingresa con el endoscopio, ingresa a un túnel que es el colon. Necesita que el colon necesariamente esté limpio, porque si tiene un poquito de mala preparación, es decir, hay heces en la pared que se ve como pinturas, no puede ver la mucosa y no puede ser un diagnóstico bueno. Entonces hace una mala preparación, condiciona un mal procedimiento. Lamentablemente el procedimiento es sencillo, sin embargo la preparación es pesada, porque el colon tiene que estar totalmente limpio. ¿Totalmente limpio para qué? Para ver la mucosa. Es como que tendría que barrer el piso, fregar el piso bien,
para ver qué cosa hay debajo de esa suciedad. Esa preparación es pesada, esa preparación es difícil. Pacientes muchas veces no se pueden hacer los procedimientos colonoscópicos porque no pueden preparar, no pueden ingerir tantas sustancias osmóticas porque es bien dulce esto, o algunos le dan algunas enzimas que no se pueden absorber para causar esta diarrea, y no se puede limpiar el colon y no se puede hacer el procedimiento. Por eso es la importancia de hacer un buen procedimiento con el uso algunas veces de sustancias hiperosmóticas. La lactulosa, diarrea por el uso de la lactulosa, al no tener algunos pacientes intolerantes a la lactosa. Hay aumento de la secreción neta de cloro, bicarbonato, la inhibición de absorción neta de sodio y por consiguiente pues la diarrea. La infección es la causa más frecuentemente de las diarreas secretoras, mediada por endotoxinas. Aumenta la secreción de aniones y también bloquea algunas vías de absorción específica. Inhibe el intercambio de sodio por hidrogeniones en el intestino delgado y en el colon. ¿Cuál es la más conocida? La diarrea de cloro, la cloridorrea congénita, alteración del intercambio de cloro y bicarbonato en el ilion y el colon. Cuando hay pérdidas significativamente en la absorción intestinal, pacientes que por algún motivo se hace una resección intestinal grande, aparte de alterar su área de absorción nutricional, es decir, se afecta, que el paciente tiende a desnutrirse crónicamente, se afecta también la alteración de la absorción y de agua y de sustancias para la nutrición. Enfermedades celíacas, enfermedades inflamatorias intestinales, bueno, las cirugías de resección. Y estas cirugías de resección son en parte las que se utilizan para las enfermedades metabólicas de obesidad. En pacientes que tienen procesos inflamatorios apendiculares crónicos que no se operan a tiempo, hay que hacerles muchas veces una resección no solamente del apéndice, sino de la resección iliointestinal, iliocecal, de la parte del ilion con el ciego donde estaba el apéndice. Esto lamentablemente sigue a una discapacidad permanente de no absorber bien el sodio y por consiguiente hay una gradiente de concentración y esto condiciona pues una diarrea secretora. Lo mismo, bueno, esta parte de diarreas, hay diarreas diferentes, diarreas típicas, las diarreas del cólera, en la cual hay un aumento del AMP cíclico con la apertura de los canales de cloro. Y el otro término es el estreñimiento. El estreñimiento define menos de 3 deposiciones por semana. Ahora, no solamente que sea la frecuencia, sino también la calidad de lo que están defecando en el reflejo defecatorio. Cuando hay un esfuerzo excesivo, y este esfuerzo excesivo está asociado a dolor, se hacen heces voluminosas, duras, y al hacer heces voluminosas, duras y asociadas al dolor, se tiene un tenesmo rectal, que es la sensación de una evacuación incompleta. Es decir, van al baño, defecan y sienten que no han terminado. Ven, las heces son duras, pétreas, y a eso también se define estreñimiento. No solamente es no ir es ir menos de 3 veces a la semana, ¿no? Usualmente es más frecuente en mujeres, más frecuente en personas de edad avanzada, ya que hay una disminución en la ingesta de alimentos y la edad se asocia también a una disminución de lo que es la motilidad, a una debilidad también de la musculatura de la pared abdominal. En el reflejo defecatorio interviene en el piso pélvico y la pared abdominal. Al tener mayor edad,
tienen una disminución en el grosor, en el espesor del piso pélvico y de la pared abdominal, y esto condiciona un mal reflejo de defecación. Este estreñimiento se da más en personas inactivas, más en personas postradas, en personas que reciben analgésicos crónicamente, enfermedades traumatológicas, enfermedades oncológicas, enfermedades reumatológicas. Este tipo de pacientes que tienen alguna de estas enfermedades siempre tiende a estreñirse. En general, el estreñimiento es una de las patologías más frecuentes que existe y se va a ir viendo más a medida que el paciente tiene mayor edad, ya que se van presentando otras cosas asociadas. La ingesta insuficiente de fibra es el origen inicial en los pacientes jóvenes, ¿no? Pacientes jóvenes usualmente que no ingieren una buena cantidad de fibra, la fibra no se absorbe a nivel del tubo digestivo. Al no absorberse en el tubo digestivo, confiere un aumento en el volumen en la materia fecal. Este aumento de volumen hace que las deposiciones sean más suaves. Por eso a los pacientes se les recomienda siempre ingerir algún tipo de fibra. La fibra que usualmente se recomienda es la harina de linaza. Harina de linaza que no da aporte calórico, lo ingieren 2 a 3 cucharadas diarias, son cosas naturales, ¿no? 2 a 3 cucharadas diarias en el desayuno, no va a absorber, no va a dar aporte calórico, no va a engordar, simplemente el cuerpo no va a poder absorberla porque no tiene esas enzimas que van a digerir esa fibra, que no van a romper esos enlaces. Al no digerirla, simplemente van a formar el bolo fecal en mayor volumen y va a ser unas deposiciones en mayor volumen, más voluminosas, más suaves y blandas por el hecho de ser voluminosas y más hidratadas. Eso va a contrarrestar este proceso de estreñimiento, ¿no? Usualmente el mecanismo siempre es, el tratamiento siempre es dar lo más natural posible, porque existen sustancias osmóticas que te van a jalar líquido, existen sustancias secretoras que van a hacer que secretes más líquido, que son medicamentos que sí van muy bien cuando uno los empieza a tomar, pero al dejar de tomar tiene un efecto de rebote, es decir, ibas muy bien hasta que dejaste de tomar eso y nuevamente regresas con el estreñimiento crónico. Por eso es que se recomienda la ingesta de fibra para aumentar este volumen del bolo fecal, de la materia fecal. Obviamente la anatomía del sigma y del recto sigmoides debe ser adecuada para que dentro del contenido fecal haya una fermentación bacteriana. O sea, normalmente existe esta fermentación bacteriana gracias a la flora colónica que hay. En procesos a veces infecciosos queda una inflamación crónica que ha barrido esta flora que normalmente hay, o también posingesta de muchos medicamentos antibióticos, por algún motivo barre parte de esta flora y condiciona cuadros a veces de diarrea. Después de la diarrea siempre viene el estreñimiento. Diarrea, estreñimiento, por no tener una flora adecuada a nivel colónico. Algunos, el aumento de fibra, col, manzana, dieta para aumentar el volumen, ¿no? El colon siempre tiene esta capacidad, de absorber gran cantidad de líquido, gran cantidad de agua. Es tanto así que cuando se hacen resecciones colónicas por algún motivo, enfermedad diverticular o algún cáncer, y se le reseca algún segmento colónico y se vuelve a empatar, se vuelve a hacer la anastomosis, esta pérdida de este segmento inicialmente, ya que el colon era el que absorbía esta gran cantidad de agua, condiciona que el paciente, lo que más se queja en el postoperatorio es diarreas. Le ha sacado un pedazo intestinal de colon y el paciente después va diarrea, y regresa a la consulta con diarrea. Ahora, esto se va controlando hasta que el resto de colon que ha quedado supla esta función, pero ahí se ve la gran importancia de la absorción de líquido por el colon. El estreñimiento está asociado también a una función motora del colon, la reducción de la frecuencia y duración de las ondas peristálticas de alta presión. O sea,
al no haber un buen peristaltismo, al no tener una buena presión intraluminal, va a hacer que esta función motora se altere y por consiguiente hay estreñimiento. Hay un retardo, obviamente, en el movimiento que con el tránsito colónico. Y muchas veces este retardo en el movimiento, este retardo en la alteración, que era comandado por la célula entérica nerviosa, en este caso el enterocito, que también tiene su paralelismo a la célula de Cajal. ¿Se acuerdan la célula de Cajal en el estómago, que era el marcapaso gástrico, que iniciaba todas las contracciones gástricas? También a nivel del enterocito del colon hay una célula que también produce el inicio del movimiento intestinal. También se altera este movimiento, que es justamente esta célula que está ubicada en el plexo mientérico. Anormalidades de nervios autonómicos a nivel del piso pélvico. Usualmente esto se da, lo que dicen en las mujeres, ¿no? En las mujeres que dan muchos partos de manera vaginal, ese encaje de la cabeza del feto a nivel pélvico condiciona un traumatismo durante los 3 últimos meses que se encajan del piso pélvico, y si tiene varios hijos va a condicionar traumatismos pélvicos de por vida. Es decir, si tienen varios hermanos ustedes y a su mamá se le escapan las deposiciones o la orina, es por culpa de ustedes y de sus hermanos, por el traumatismo crónico que han tenido. Bueno, gracias.